Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Bogart Alfonso Verdiguel Vázquez y seré el moderador de esta mesa titulada Género, Mujer Indígena y Autodeterminación, la cual pertenece al programa de la Maestría en Derecho Indígena. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. En primer lugar, nos acompaña la maestra Yaret Melisa Alvarado Martínez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación son Derecho Indígena, Género e Interculturalidad. Ha dirigido proyectos de incidencia social y es profesora de Derecho Indígena en la UNAM. También tenemos el honor de contar con la maestra Carolina María Vázquez García, quien es mujer ayú, originaria de Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de género e interculturalidad, la participación ciudadana y derechos políticos de las mujeres indígenas. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran personas estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, a quienes en un momento presentaré. La dinámica del trabajo es la siguiente. Cada persona estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación deberá ser revisada, analizada y comentada con sus respectivos directores de trabajo terminal. En primer lugar, tenemos la presentación de Jesús Fuentes Salazar, quien nos muestra su trabajo titulado La educación y la participación política como vía de empoderamiento de la mujer originaria en el pueblo de San Salvador Atenco, Estado de México. Adelante, Jesús. Ok, buenas tardes a todos, maestros, doctores. Bueno, pues mi investigación tiene que ver con la mujer originaria aquí en el Estado de México, especialmente en el pueblo de San Salvador Atenco. Sí, principalmente el problema en las mujeres indígenas en el municipio de San Salvador Atenco, pues es que históricamente han sido invisibilizadas y han sido calladas, truncadas, humilladas, todo bajo la influencia del modelo patriarcal, que tiene que ver con la perspectiva de género, en la cual hay una marcada herencia colonial en el que se ve muy aislada la mujer de todos sus derechos. Esta investigación pues encuentra la justificación en esa importancia de visibilizar la participación política en los temas sociales del municipio de San Salvador Atenco. El objetivo general es analizar los antecedentes históricos, conceptualización, desarrollo educativo, participación política y el empoderamiento de la mujer indígena en este pueblo de San Salvador Atenco.
Los objetivos específicos es identificar los factores que obstaculizan el desarrollo educativo de la mujer indígena en la comunidad de San Salvador Atenco, conocer los avances en la educación formal que ha tenido la mujer originaria en la comunidad de San Salvador Atenco, analizar la participación política que ha tenido la mujer en el pueblo de San Salvador Atenco y comprender la resignificación de la mujer indígena a partir de la educación como una vía de empoderamiento. Tengo una pregunta de investigación que va a dirigir la investigación, que dice que cuáles son los mecanismos que utiliza la mujer indígena originaria para lograr el empoderamiento en la comunidad de San Salvador Atenco. Mi hipótesis radica en que en la medida en que la mujer indígena tenga una mayor formación educativa, más posibilidades tendrá de ejercer acción participativa en lo político, social, económico y cultural, y su consolidación en la toma decisional frente a la sociedad y el gobierno. Las propuestas metodológicas son de corte cualitativo, documental, donde se revisan muchas obras de autores que vienen hablando sobre el empoderamiento de la mujer indígena en México, tanto a nivel Latinoamérica también. Es de una forma descriptiva y también se complementa con trabajo de campo mediante las entrevistas, mediante el acercamiento a la comunidad, un recorrido sobre este pueblo y de manera interpretativa también en los documentos que ya hay, bueno, que relatos, documentos y muchas obras que ya también hay sobre este tema de la mujer indígena en México. Sobre el estado del arte, yo encontré autores como Jacqueline de Lourdes, en su obra del significado y participación de las mujeres en el conflicto social de Atenco. Aquí la autora nos describe cómo es que sus cuerpos, su forma de vida, por el hecho de ser mujeres, son afectadas por el Estado, son atentadas, son agredidas por el mismo Estado, porque intentan levantar la voz en cuanto a que quieren expresar lo que les ha negado el Estado en cuanto a sus derechos políticos, en cuanto a sus derechos como mujer. Autora como... Sí, como la autora de Marcela Lagarde, en la perspectiva de género, pues cuenta cómo el género y el feminismo se crea un poder por parte del Estado para poder controlar la democracia en las mujeres. La ley revolucionaria pues también integra muchas facetas integra a las mujeres originarias también para que tengan sus derechos, sin importar si son de etnias o sin importar su condición económica. Carla Beatriz habla sobre el conflicto del Estado, donde el Estado también reprime a las mujeres cuando expresan su defensa sobre el territorio. Y Dolores Figueroa hace un recuento de cómo las mujeres indígenas en Ecuador pues son organizadas de manera formal mediante escuelas donde se forman las mujeres que tienen participación política. Y por último, los factores que detonan el empoderamiento de la mujer indígena, como son la educación, la participación política, las luchas sociales y el marco normativo donde se sustenta la educación en el artículo 2 constitucional, que garantiza la educación y fortalece también el tema intercultural y bilingüe. Sobre la participación política, pues radica en el artículo 2 y 41 constitucional sobre la paridad de género y en los artículos 3 y 332 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Y tengo unos resultados preliminares que he hecho de algunas entrevistas donde encuentro que existen oportunidades desiguales entre la población mestiza y las comunidades indígenas. Encontramos una enorme violación a los derechos humanos de las personas indígenas en el poblado de San Salvador Atenco. También se ve involucrada en peligro su cultura por la violencia, pues, del mismo Estado. También existe una tensión y conflicto entre las personas integrantes de esta comunidad indígena. Y sería todo. Muchas gracias por tu participación. Continuamos con la ronda de retroalimentación. En primer lugar, tenemos la participación de la maestra Yaret Melisa Alvarado Martínez. Adelante, maestra. Hola, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, la escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por tu participación. Tengo algunos comentarios que ya había, pues digamos, realizado desde el documento que nos mandaste y también un poquito de lo que nos estás platicando hoy. Creo que sí ayuda bastante a tener un poco más de claridad en lo que nos mandaste. Bueno, me parece que como fortalezas, pues hay un contexto bien definido. Nos hablas que son sobre todo de las mujeres de San Salvador Atenco, hay un planteamiento del programa congruente, pues identificas la relación entre educación, participación política y transformación de roles patriarcales. Hay una pregunta de investigación clara porque está formulada de manera directa y coherente. Me parece que también en esa misma línea van los objetivos específicos. Hay un estado del arte robusto, pues nos hablaste ya por lo menos de algún par de autoras, del empoderamiento indígena. Hay un marco teórico que nos presentaste. Sin embargo, sí creo que hay algunas áreas de mejora. Entonces, aunque nos hablas del contexto y es claro, falta delimitar con mayor precisión qué mecanismos concretos de empoderamiento se estudiarán y qué problemas específicos se analizarían. En cuanto a la metodología en el proceso de consolidación, bueno, falta especificar cómo se realizarán las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Las mencionabas. Entonces, número, criterios de selección, tipo de preguntas, y bueno, tampoco nos describes el procedimiento de análisis cualitativo. Y bueno, en cuanto a los resultados preliminares, la guía que ustedes conocen, que nosotras conocemos, pues nos exigen que para este cuarto semestre ya existan hallazgos iniciales y el documento no presenta pues datos de campo, testimonios o algunas primeras tendencias. Creo que también mejor tu marco teórico en sus apartados, por ejemplo, hablas de educación, de participación política, de lucha social, perspectiva de género, bueno, tú los puedes decidir solamente como un poco recapitulando lo que nos has platicado. Y bueno, creo que los objetivos que tienes son muy ambiciosos, entonces considero que mediante la metodología podrías platicarnos cómo vas a alcanzar esos objetivos. Bueno, en general me parece que eso es lo que te puedo decir. Creo que es un tema muy interesante y bueno, es como lo que yo podría aportar. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestra. Continuamos con la participación de la maestra Carolina María Vázquez García. Adelante, maestra. Gracias, doctor. Buenas tardes. José, un gusto escuchar tu presentación. También leí tu trabajo. Yo tengo algunos comentarios de manera general. Me parece una propuesta bastante sólida, en la cual ya tienes, como dice la maestra Yaret, tienes el contexto muy claro. Asimismo, el proceso de tu investigación va avanzando. Quisiera de manera general comentar que tengas cuidado en el uso de las categorías que existe como la utilización como si fueran sinónimos. Hay apartados en la cual se menciona como mujer indígena, otra como mujer originaria y la otra en la cual
pudiéramos tal vez revisar si se va a utilizar el concepto de mujer originaria que también estuviera en tu categoría de análisis y en tu estado de arte, para que estas categorías centrales pudieran dialogar con otras categorías, justo que tú mencionas en los hallazgos que has encontrado, pues ciertas realidades que no solo es en este momento, sino ha habido un proceso histórico del lugar de las mujeres en Atenco, y sobre todo que ha sido un referente en la defensa del territorio, donde las mujeres son parte central de la defensa. Y eso es de manera general en cuanto a los conceptos, que pudieras tú definir cuáles son esas categorías centrales en la cual te vas a abocar más a tu investigación. Además de que ya en tu título se observan que hay 3 categorías, ¿no? Que es la de educación, la participación política y la de empoderamiento. En lo personal sí revisaría más en cómo abordarías el tema del empoderamiento, derivado de que ha sido una política pública desde el feminismo occidental en la cual se ha planteado como una herramienta para poder sacar a las mujeres indígenas en un espacio o en un contexto de vulnerabilidad. En este sentido, me parece que las mujeres que viven en Atenco no ha requerido de una vía de empoderamiento institucional para poder visibilizar sus procesos de participación, sino al contrario, ha habido un proceso de resistencia, y por la cual yo en lo personal tendrías que revisar cómo lo vas a abordar, si desde esa vía del empoderamiento la mujer se visibiliza o al contrario, opone ciertas tensiones en cuanto al empoderamiento que se plantea desde la institucionalización. En cuanto a la metodología, observé la ausencia de herramientas interculturales, en la cual me parece central que debes considerar para poder realizar este diálogo de saberes y de experiencias y conocimientos de las mujeres, para que realmente puedas tú revisar si existe un proceso propio ahora sí entre comillas, del empoderamiento o de participación y visibilización pública de las mujeres, o en su caso ha sido a raíz de una formación académica, como tú lo mencionas, y que a su vez puede visibilizarse en espacios de participación política. Eso era como de manera general, y considero que ya vas avanzando. Tu resumen que revisé, ya has avanzado en cuanto a tus objetivos, que yo veo que ya tienes algunos avances que tú has encontrado. También en el ámbito del estado de arte, invitaría a que puedas retomar también los trabajos, no siempre académicos, pero que sí son análisis muy importantes e interesantes en cuanto a organizaciones de la sociedad civil que también han analizado la participación política de las mujeres de Atenco, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos, Centro PRO, también ha venido trabajando el tema de las mujeres en Atenco, y que te podría servir como una referencia en cuanto a tu estado de arte, para que no sea solamente digamos, en referentes teóricos o académicos, sino también se pueda generar este diálogo de perspectivas, y sobre todo en cómo se ha desarrollado la narrativa de las mujeres de Atenco. Eso. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestra. Continuamos con la participación de María del Carmen Salinas Campos, quien nos presenta su trabajo titulado Identidad de la mujer indígena. Adelante, Carmen. No sé si me logran escuchar. Sí, sí te escuchamos. Perfecto. Sí. Y no sé si ya logran ver mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Sí. Ok, comenzamos. Bueno, el tema que voy a exponer habla de la identidad de la mujer indígena. En este caso no hablo de la identidad como concepto de autoadscripción, no como el reconocerme como indígena, sino aquel derecho que es el que da origen a todos los demás derechos, que es el derecho a la identidad.
el que a partir de una acta de nacimiento pueda existir como persona jurídicamente con efectos a terceras personas y que pueda tener acceso a los demás derechos. Este derecho a la identidad es conocido como un derecho fuente porque de él emanan pues todos los demás como la educación, la salud, tenencia de la tierra, sexualidad y pues demás. La historia nos ha demostrado que si bien es cierto que la falta o que los obstáculos para la obtención de un acta de nacimiento o de un registro de nacimiento no es único o exclusivo de las mujeres y menos aún de la población indígena, sí es cierto que en la población indígena se da con mayor frecuencia debido a que algunas comunidades, en este caso mi proyecto empezó primeramente, pues la verdad muy ambicioso a nivel nacional, con el transcurso de las UCAS y de las retroalimentaciones tanto de mi comité como de mis profesores, he ido acotando el objetivo de la misma y de convertirse de mujeres indígenas, digámoslo a nivel nacional. Ahorita está acotado a las mujeres indígenas radicadas en el Valle del Mezquital y que precisamente, y que básicamente se trata de las mujeres radicadas en el Valle del Mezquital, que es Santiago de Anaya, Actopan y el Arenal, que es el lugar donde radico actualmente. Solo por comentarles algunas cuestiones con respecto a la identidad indígena, como ya lo leímos en el artículo anterior, el derecho a la identidad supone la existencia de una relación jurídica, es decir, para poder ser sujeto de derechos, primero debes existir en el plano legal para el Estado, y esto es a través de la identidad, extendiéndose el derecho a un nombre, a una afiliación, nacionalidad, lo cual se logra por medio del registro de nacimiento y que luego entonces sin este documento, una vez que surte efectos, hacia terceros, si no lo tenemos, no existimos, que era lo que les platicaba al inicio, ¿no? El cómo es importante el tener un registro de nacimiento, que también a lo largo de las UCAS platicaba con uno de los catedráticos y me decía, bueno, ¿por qué crees o por qué consideras que es importante? Esta información yo la empecé a trabajar desde que trabajaba en lo que antes era la CDI, hoy es el INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y que en su momento fue la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y yo me di cuenta que muchas personas incluso se encontraban privadas de la libertad, que fue una de las acotaciones que tenía inicialmente, y que habían sido juzgadas, habían sido sentenciadas, habían llevado todo un proceso sin tener un acta de nacimiento. Entonces, ¿cómo podía haber juzgado a Juanita Pérez cuando Juanita Pérez no existe en el marco normativo porque no tiene un acta de nacimiento? Pero bueno, continuando con esto, los objetivos de este proyecto es, uno, identificar y cuantificar la población objetivo y las metas a corto plazo. ¿Por qué la población objetivo? En este caso, como ya les decía, sí hay una acotación a lo que es el Valle del Mezquital y propiamente a 3 municipios que son los que tienen el mayor rezago en el Valle del Mezquital, que es en el estado de Hidalgo, que es Actopan, El Arenal y Santiago de Anaya. Es la clasificación de grupos de acuerdo a los diversos problemas encontrados, es decir, cuando empezamos a trabajar con las fichas de identificación y de identificación de las personas que pueden ser prospectos de ser beneficiarias, encontramos que algunas no tienen acta de nacimiento, pero les está pegando a lo mejor porque no pueden inscribir a sus hijos en la escuela, a lo mejor porque no pueden tener acceso
a la salud, porque no pueden, como les decía, en el caso de las que están privadas de su libertad, no pueden tener acceso a la visita íntima porque pues no tienen un acta y en consecuencia no pueden haber estado o casadas o reconocidas como concubinato, y así hacer las clasificaciones en base a las cuestiones que se vayan tramitando. En alguna de las entrevistas que tuvimos una de falta del derecho a la educación y a la salud, porque era una menor que al haber sido dejada al cuidado de sus abuelos y sus abuelos no tener el documento de alumbramiento que es indispensable para realizar el registro, pues no podían registrarla, y aparte contaba con una discapacidad de tipo motriz e intelectual, pero bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. Dentro de los objetivos específicos también están las visitas de campo en la ejecución de programas y seguimiento eficaz. Ya lo hemos venido Quedan realizando. 4 minutos. Ay, perdón. Bueno, cuantificación de logros. Primero identificamos, después clasificamos, después implementamos herramientas, nos vamos a las visitas de campo, cuantificamos logros y empezamos con la segunda fase, que la segunda fase ya no es solo para mujeres, sino es para todo su núcleo, que sería toda su familia, su esposo, sus hijos. Tenemos aquí un pequeño cuadro que nos esquematiza un poco de cómo vamos a estar trabajando a través de censos, de dinámicas y demás. Bueno, porque ¿cómo logramos este objetivo? Bueno, lo que tenemos previsto es, aparte de hacer las visitas en los ayuntamientos correspondientes, también tenemos identificadas algunas instituciones que nos pueden vincular con las mujeres, que en este caso pues son los institutos de la mujer, que pueden ser los registros del estado familiar de cada ayuntamiento, que también son las procuradurías, bueno, y fiscalías, y son algunas de las cuestiones, y la Secretaría de Seguridad Pública a través de las mujeres, bueno, para identificar a las mujeres que están privadas de su libertad y que también las podamos apoyar. Aquí tenemos un pequeño mapeo de lo que es la comunidad otomí en el estado de Hidalgo. Aquí hablo un poquito de la historia y cómo fueron luchando, cómo fueron doblegados, cómo es que los que no decidieron luchar se fueron como arraigados relegados, a las montañas, pero aún así siguieron adelante y empezaron con cacería, realizando sus propias herramientas para cultivar y demás, y así es como subsistieron en la comunidad otomí. Lo que les decía, en las reflexiones hablamos al respecto de cómo es que algo que puede ser tan, por así decirlo, que pensamos que no es tan importante, el registro de un acta de nacimiento, cómo puede permear en todo lo demás, ¿no? Por eso les decíamos al inicio que es un derecho fuente, porque de él emanan los demás. Aquí les comparto, no sé si se alcanza a ver un poco, pero tenemos, bueno, primero es el plan, bueno, ese es el planificador, los formatos de acta de entrega, la bitácora de vinculación, que este es muy importante, el diagnóstico. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a acercar a las personas? Bueno, con este formato de diagnóstico, en donde nos dicen de qué comunidad vienen, su lugar de origen, edad, ocupación, domicilio, a qué se dedican, cómo se enteró que se le podía brindar este servicio, cuál es el asunto de tipo civil, penal, familiar, administrativo, Queda un minuto. de género. Y bueno, tenemos las referencias bibliográficas. Por cuestiones técnicas que no pude proyectar la presentación final, en donde ya viene las entrevistas que les comentaba. Propiamente es una menor de edad que, como les decía, sus papás adictos los dejan al cuidado de los abuelos maternos a la menor, y ellos pues se dedican a la venta de hortalizas, hablan la lengua otomí, y pues han tenido problemas porque la niña no ha podido ir a la escuela, porque aparte necesita atención especial, no ha podido acceder a servicios de salud porque no tiene un acta, no tiene una cartilla, y de esta forma ejemplificamos de manera perfecta cómo puede disminuir
no solo el acceso a nuestros derechos, sino a existir como personas dentro del ámbito legal. Carmen, tu tiempo se ha terminado, lo siento. Gracias. Continuamos con la participación de retroalimentación. En primer lugar, tenemos la participación de la maestra Yaret Melisa Alvarado Martínez. Adelante, maestra. Muchas gracias. Creo que ya hay una gran diferencia entre el documento que recibimos y lo que nos presentaste. Tenía como un poco de duda en cuanto al contenido académico, me parecía que era como muy breve. Creo que en fortalezas, bueno, pues explicas con claridad la relevancia del derecho a la identidad y el vínculo con la existencia jurídica de las mujeres otomís. Se observa una pertinencia social y una motivación clara en cuanto a la defensa de los derechos humanos. El tema se alinea adecuadamente con la investigación, con la línea de investigación del programa, que es el ámbito jurídico y social. Y creo que también articulas de manera crítica la relación entre identidad, discriminación y género. Sin embargo, creo que sí existen algunas oportunidades que se pueden mejorar. Por ejemplo, de la delimitación del problema, igual nos mencionaste que antes tenías pensado que fuera en todo el país, entonces, bueno, ya que lo hayas limitado a las mujeres otomíes es muy importante. Sin embargo, creo que, aunque el contexto es clara, falta una delimitación más precisa del problema jurídico que quieres analizar. Nos mencionaste, o sea, creo que me parecía que era muy importante que mencionaras qué tipo de violaciones de derechos humanos se derivan directamente de la falta de un registro de nacimiento y cómo se manifiesta en los municipios pues que tienes seleccionados. Igual nos señalaste el caso del derecho de acceso a la salud, pero bueno, igual creo que podrías precisarlo. No identifiqué como la pregunta de investigación, digamos, de manera explícita. No ubico un apartado consolidado de antecedentes o investigaciones previas en cuanto al estado del arte. En cuanto al marco teórico, veía como que estaba iniciado, pero no se encuentra desarrollado como ya lo exigía este semestre de la maestría. Me parece que falta un poquito de estructura, mayor rigor, ¿no? Tipo de estudio, técnicas, instrumentos, población, fases, para ya este momento de la maestría. Y bueno, pues por mi parte sería todo, quizá incluir los resultados preliminares. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestra. Continuamos con la participación de la maestra Carolina María Vázquez García. Adelante, maestra. Gracias. De mi parte tengo algunos comentarios para María. Igual un gusto escucharte. Escuché que tienes ya un mayor detalle de tu trabajo. Algunas recomendaciones. En el mismo sentido que decía la maestra Yaret, es importante considerar en tu trabajo que puedas ir colocando en tu estado de arte las categorías principales en las cuales tú estarías revisando, que si bien es desde este marco jurídico en la que tú estás planteando tu trabajo, pero considero que es importante tener estas categorías de manera más precisa para justo conocer este marco teórico y conceptual y desde dónde lo estás retomando, si solamente desde el marco jurídico, también desde el marco teórico, que desde el ámbito de una maestría es importante también hacernos referencia a un marco teórico y sobre todo porque vas a encontrar diversidad de perspectivas en cuanto al términos de identidad que tú estás ocupando, asimismo como la misma categoría indígena y también al mismo derecho indígena, ¿no? Entonces, considero que es importante que vayas limitando cuáles serían estas categorías centrales en las cuales te vas a dialogar. Y en cuanto a tus objetivos, tengo ciertas lectura que al parecer más en cuanto al objetivo específico, son como más un listado de actividades y que no podría cumplir con un objetivo específico, que ahí tendrías que mejorar un poco la narración para que justo tenga una vinculación con tu pregunta de investigación, que bien no está explícitamente expuesta, pero justo es porque hay también objetivos específicos que suenan más actividades que un objetivo más narrado y más claro. También en cuanto a
lo último que yo también tenía una duda en tu trabajo, pero ahorita con la exposición me aclaraste que justo hay hablantes de lenguas indígenas que entiendo que hablan la lengua otomí. Una vez que tú tengas tu categoría central identificada con la cual quieres revisar en el ámbito jurídico y teórico, también hay contextos muy claros y muy situados en la cual te va a ayudar a partir de las herramientas interculturales que vas a ir identificando, en la cual la lengua otomí cumple un papel central para justo dialogar la perspectiva de identidad que tienen las mujeres otomí. A lo mejor ellas no se definen mujer indígena, a lo mejor se definen mujer otomí. Y eso también contrapone la perspectiva jurídica que se tiene como una identidad o como un derecho, pero que en el ámbito contextual es como complicado el por qué tienen esta perspectiva. Una vez también que tú tengas identificado, me parece importante que debes nombrarlas, que están presentes en la oralidad y en el contexto, en cómo se definen las mujeres, si solo son mujeres indígenas o se determinan como mujer otomí, o tienen sus propias narraciones o autodeterminaciones. Otro que creo que es importante que puedas retomarlo ya en tu trabajo de campo, tiene que ver que el derecho de la entidad, justo en el ámbito comunitario, en el ámbito indígena, hay instituciones que son las autoridades comunitarias o municipales que justo tienen esta autodeterminación de realizar como el reconocimiento de la identidad, es decir, como las instituciones que son representativas de las comunidades y también de las personas. Que, por ejemplo, que si hay una persona que no tiene un acta de nacimiento, su primer referente son sus autoridades comunitarias y municipales como instancias representativas para poder definir si son de la comunidad o no son de la comunidad, si son otomís o no son otomís, y ya después en la categoría indígena. Considero que también puede o entrar dentro de tu trabajo. ¿Por qué? Porque estás abordando una comunidad indígena que es otomí, y que sus instancias de autoridades o representativas no pueden quedar fuera de tu análisis. Eso, pues igual animarte que sigas reformulando y estructurando tu trabajo para que ya puedas tener una mayor solidez en tu trabajo de investigación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestra. Continuamos con la participación de Lisette de la Cruz, quien nos presenta su trabajo titulado Mujeres, Prácticas Culturales y Autodeterminación Normativa, una aproximación transdisciplinar al derecho indígena otomí en Ocoyoacac, Estado de México. Adelante, Lisette. Lisette, ¿estás ahí? Listo, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ay, qué bueno. Perfecto. Sí, muy Gracias. bien. Adelante. Eh, ok. Bien, pues muchas gracias por el espacio, por esta oportunidad de presentar en la mesa mi trabajo titulado Mujeres, Prácticas Culturales y Autodeterminación Normativa, una aproximación transdisciplinar al derecho indígena otomí en Ocoyoacac, Estado de México. Expondré el problema que da origen a la investigación, su objetivo, las características del análisis, la estrategia metodológica y los avances derivados de la primera etapa del trabajo de campo. En primer lugar, presentaré el eje que articula el estudio, la continuidad del derecho indígena. Esta investigación
aborda la relación entre las prácticas culturales, la autodeterminación normativa y la participación de las mujeres otomíes en los procesos de continuidad comunitaria y reproducción del derecho indígena. Estas tres categorías no se estudian de manera aislada. Las prácticas culturales permiten observar los saberes, las acciones, las ritualidades, formas lingüísticas y diferentes procesos de transmisión que hacen posible la reproducción de la vida colectiva. La autodeterminación normativa permite analizar la capacidad de los pueblos indígenas para conservar, para desarrollar y fortalecer sus formas propias de organización social y regulación comunitaria. Y las mujeres otomíes pues permite aproximarse a su participación en la preservación de la lengua, en la transmisión de conocimientos, la organización comunitaria y la reproducción de la memoria colectiva. Entonces, es la articulación de estas categorías que se constituye el eje de toda la investigación. Y esta relación surge de un problema específico dentro de la comprensión que se tiene del derecho indígena. Entonces, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas pues ha generado diferentes transformaciones, tanto en lo jurídico, en lo político y en lo social en las últimas décadas. Pero, pues gran parte de las investigaciones y de los marcos normativos continúan privilegiando una comprensión del derecho centrada en las instituciones estatales o en expresiones formalmente reconocidas. Esto deja un poco en segundo plano las formas comunitarias mediante las cuales los pueblos organizan su vida colectiva a través de los que transmiten conocimientos o la reproducción de sus sistemas propios de regulación. Entonces, la investigación propone ampliar esa mirada sobre el derecho indígena para comprenderlo no solamente como un conjunto de normas, sino como una realidad dinámica que también se construye y se reproduce en la vida cotidiana. Entonces, el problema consiste en analizar su papel en la reproducción de prácticas culturales y normativas, sin definirlo exclusivamente desde categorías externas y procurando comprenderlo desde sus propias narrativas. Así tenemos que el objetivo general es analizar desde una perspectiva transdisciplinar el papel de las mujeres del pueblo otomí y de Coyoacac en la reproducción de prácticas culturales y normativas como expresión del ejercicio de la autodeterminación y del derecho indígena propio. Para abordarlo, se construyó una fundamentación teórica congruente con el problema. Esta investigación se desarrolla desde una perspectiva cualitativa, interpretativa, intercultural y decolonial y articula 4 referentes principales. Primero, el pluralismo jurídico, porque permite reconocer que el derecho estatal no es la única forma de producción normativa y que los pueblos indígenas desarrollan sistemas propios de organización y de regulación social. Luego, la perspectiva decolonial, porque permite cuestionar las relaciones de poder presentes en la producción del conocimiento, especialmente cuando las comunidades son explicadas únicamente mediante conceptos construidos desde conceptos externos. Y luego tenemos las epistemologías del sur, que sustentan el reconocimiento de los saberes comunitarios como conocimientos legítimos. Entonces, desde esta perspectiva, tanto la oralidad como la memoria, la lengua, el territorio y las prácticas cotidianas no son elementos secundarios, sino son formas de producir y transmitir el conocimiento. Y finalmente, como parte de la formación que se tiene, la criminología crítica, que contribuye a analizar cómo las relaciones de poder atraviesan los diferentes discursos jurídicos y cómo pueden generar la invisibilización o la exclusión o hasta la deslegitimización de determinadas experiencias y saberes. Entonces, estos referentes permiten comprender que la producción normativa no se limita a instituciones formales, sino que pues se encuentran en las relaciones comunitarias, en todos los procesos de enseñanza, en la memoria colectiva y en las prácticas que sostienen la vida social. Quedan 5 minutos. Esta postura, entonces, se determinó la forma de aproximarse, o bueno, más bien con esto se determinó la forma de aproximarse metodológicamente a la comunidad. Y se adopta un enfoque cualitativo porque busca comprender los significados que las propias participantes atribuyen a sus experiencias, a sus conocimientos y a las formas de organización.
El diseño es de carácter interpretativo debido a que no pretende medir la frecuencia de las prácticas, sino analizar cómo son vividas, cómo son explicadas, cómo se significan dentro de su contexto comunitario. El método que se eligió es el etnográfico porque permite aproximarse a las prácticas culturales y normativas como procesos vivos, es decir, están vinculados con la vida cotidiana, con el territorio, la oralidad y las relaciones sociales. Y las técnicas que se eligieron son las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales y observación participante. Estas porque ofrecen aportaciones complementarias entre sí. La entrevista nos va a ayudar a profundizar en las experiencias individuales, el grupo focal va a recuperar la construcción colectiva de significados y la observación participante pues nos va a ayudar a comprender el contexto en el que se producen las diferentes prácticas. Esta metodología busca reconocer a las mujeres no como fuentes de información, sino como participantes capaces de interpretar y de explicar sus propias experiencias. La investigación ha avanzado hacia una primera etapa de trabajo de campo. Una vez construido el marco de referencia que se presentó, se desarrolló la primera etapa de trabajo de campo en la comunidad de San Jerónimo Acazulco, que es una de las comunidades con mayor representatividad de mujeres otomíes. Durante esta etapa se aplicó una entrevista semiestructurada a una participante clave y se realizó un grupo focal con mujeres de distintas edades. El proceso fue acompañado mediante la observación participante y desde luego el registro sistemático en el diario de campo. La entrevista permitió profundizar en la historia de vida de la participante, recuperando experiencias relacionadas con la identidad, la familia, la transmisión de saberes, la maternidad, la educación, el territorio y la participación comunitaria. Y por su parte, el grupo focal permitió ampliar y enriquecer esas experiencias desde una dimensión colectiva, generando un espacio de diálogo donde las participantes compartieron recuerdos, compartieron reflexiones y distintas formas de comprender la vida comunitaria. Es importante señalar que el análisis cualitativo todavía no ha terminado, continúa. Entonces, lo que se presenta en la siguiente lámina es una primera aproximación, bueno, y en esta también, construida a partir de la sistematización inicial de la información. Entonces, bueno, las narrativas recuperadas durante esta primera etapa comenzaron ya a dialogar de manera muy significativa con las categorías planteadas desde el inicio de la investigación. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapeo colectivo que se realizó por parte de las participantes y que son las primeras aproximaciones desde las narrativas de ellas, ¿no? A partir de la entrevista y del grupo focal, fue posible identificar algunos temas que aparecen de manera recurrente en las narrativas de las participantes y se puede apreciar en este cartel que hacen. Uno de los... no se ve tu presentación, bueno, como que no corrió. ¿Puedes moverle? Ay, okay. ¿Puedes moverle? Sí. A ver, voy a dejar de compartir y... Sí. No se puede mover ahorita para que puedan ver las doctoras tu imagen. Pero igual si no se puede, no te preocupes, porque ya te quedan un par de minutitos, ¿no? Sí, bueno, tengo un poco el tiempo para que lo pudiera ajustar, pero... ¿O quieres continuar? No sé. Sí me gustaría que lo vieran. Voy a dejar de compartir. Ay. A ver, comparto pantalla y a lo mejor si no lo hago grande, se ve bien. Aquí está, compartir. Okay, sí, ya lo veo. El de trabajo de campo, ¿no? Sí. Continúa, por favor. Ok, miren, por ejemplo es la bienvenida que me dieron ahí. Y que toman un taller también para retomar la lengua, ¿no? Y este es el cartel que les decía del mapeo colectivo. Bueno, continúo. Entonces, a partir de esta entrevista y del grupo focal, uno de los aspectos que emergió fue la transmisión intergeneracional de conocimientos.
Las participantes hicieron referencia de manera muy constante a madres, abuelas, a bisabuelas, a tías, ¿no? A otras mujeres de la comunidad como las principales personas de quienes aprendieron las prácticas, los valores, las formas de convivencia y los conocimientos que hoy consideran parte de su identidad. Otro tema recurrente fue la memoria oral. Las historias familiares, las experiencias comunitarias y los recuerdos sobre el territorio aparecieron como formas mediante las cuales se preservan conocimientos y se fortalecen los vínculos entre generaciones. Asimismo, las narrativas muestran que parte del aprendizaje ocurre mediante la participación cotidiana. Describieron que aprender a cocinar, a caminar por el bosque, a recolectar hongos, participar en todas sus festividades, observar a las personas mayores a colaborar en esas actividades, constituyen sus experiencias de donde se transmiten los conocimientos, las responsabilidades y sobre todo las formas de comprender la vida colectiva. Queda un minuto. Otro aspecto que considero especialmente relevante es que las mujeres no solamente compartieron aquello que aprendieron, sino que reflexionaron sobre los distintos cambios que actualmente vive la comunidad. Entonces, estas primeras aproximaciones permiten que las categorías construidas en la fase documental haya correspondencia con las experiencias narradas de las propias participantes y al mismo tiempo se comienzan a mostrar nuevos matices que van a enriquecer ese análisis final. A partir de lo anterior se comparte una reflexión final. Bueno, estos son los elementos. Y la reflexión final. Esta investigación busca contribuir a una comprensión del derecho indígena que enfatice que la producción normativa no se limita a espacios institucionales y formalmente establecidos. Las primeras narrativas recuperadas muestran que muchas de las prácticas mediante las cuales las mujeres participan en la transmisión de conocimientos, valores, responsabilidades y formas de convivencia constituyen también espacios donde se fortalece la continuidad comunitaria. En este sentido, la investigación no pretende afirmar que las mujeres sean las únicas responsables de la reproducción del derecho indígena, sino aportar una mirada... Tu tiempo se ha terminado, lo siento. Sí, está bien, gracias. Disculpa. Continuamos con la ronda de retroalimentación. En primer lugar, tenemos la participación de la maestra Yaret Melisa Alvarado Martínez. Adelante, maestra. Muchas gracias. Lisette, pues me gusta como... digamos, el punch que le pones a la presentación de tu trabajo, ¿no? Me parece que te gustó mucho hacerlo, que lo disfrutaste y que disfrutas compartirlo. Entonces, gracias. Ay, permítanme, se apagó en los momentos. Ay, disculpen. Entonces, bueno, pues eso lo observo, ¿no? Se aprecia. Bueno, me parece que tienes un panorama, pues claro, ¿no? Sobre lo que quieres hablar en cuanto a derecho indígena y pues la necesidad de comprender desde las prácticas comunitarias y no solo desde las institucionales, ¿no? Al mencionar también sobre estos temas del pluralismo. Se identifica la invisibilización de prácticas normativas comunitarias, el papel de las mujeres en su reproducción. Articulas la relación entre prácticas culturales, autodeterminación normativa, participación de las mujeres otomís. Me parece que, que cada objetivo se vincula con una dimensión del problema. Me parece que integras categorías complejas como transdisciplinaridad, decolonialidad, prácticas culturales. Describes un enfoque cualitativo con técnicas pertinentes. Categorías de análisis me parece que están bien definidas, es un texto claro, ordenado. Me parece que en cuanto a las áreas de mejora, quizá podrías, aunque el contexto es amplio, podrías precisar mejor qué prácticas culturales específicas serán analizadas y qué grupo de mujeres otomís conformarán esta población de estudio. No identifiqué un apartado explícito de antecedentes o autores clave en cuanto al estado del arte. Ya nos dijiste que ya hay como una primera parte del trabajo como
de práctica, de campo que vas a hacer. Me parece muy bien porque no veía como esos hallazgos iniciales, testimonios o tendencias derivadas del trabajo de campo. Y bueno, pues justo para este semestre ya debería de estar. Me parece en cuanto a la metodología falta especificar tal vez el número de entrevistas, criterios de selección, duración del trabajo de campo, técnicas de análisis cualitativo. Y bueno, aunque la justificación está implícita, creo que sería conveniente incluir un apartado explícito que vincule el problema con la pertinencia social y con los objetivos del posgrado. La metodología debería demostrar cómo se alcanza cada objetivo. Y bueno, me parece que de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestra. Continuamos con la participación de Carolina María Vázquez García. Adelante, maestra. Gracias, doctor. Lisette, pues me gustó tu trabajo, leerte y también escuchar. Vi que hay en tu presentación, hay una presentación estructurada de manera ordenada con tus secciones y sobre todo con una explicación breve de tus resultados que me respondieron varias dudas que tenía en relación a tu texto y reconozco que has avanzado con la descripción del contexto de tu tema de investigación, también con tu planteamiento del problema. Asimismo, con los objetivos y avances que tienes, tengo algunas recomendaciones que pudieras reconsiderar en tu trabajo. Una es en el título. Creo que los resultados han abonado mucho para que puedas pensar la posibilidad de nombrar cómo se nombran las mujeres. Yo vi en tu presentación también porque estaba yo con la duda que si las personas hablaban la lengua de otomí con las que estabas trabajando y ahorita me aclaraste que sí. Entonces veo la posibilidad que tú justo todas las categorías y este marco teórico conceptual que estás considerando pudieras reformular tu título nombrando a las mujeres como ellas se nombran, ¿no? Como las mujeres YU o como se determina ahí en tu trabajo. Y también desconozco si tú hablas la lengua o tienes algún intérprete en cuanto a la lengua otomí, por lo que también como tu planteamiento es desde una perspectiva de colonial y de situar las voces de las mujeres en tu trabajo, habría que tener cuidado en cuanto a la interpretación y traducción de ciertos términos a categorías que vas a retomar y que seguramente ya salió en los resultados de tu trabajo. Derivado de que cuando hablamos desde un marco de colonial, habría que justo nombrarlas desde sus propias lenguas y escribirlas desde sus propias lenguas, si no estaríamos justo en la misma práctica colonial de colocar una categoría que a lo mejor no encaja, como tú misma mencionas, que a lo mejor está ausente en la realidad de las mujeres, pero que justo está en otras categorías nombradas en su propia lengua. Y que si no eres hablante de la lengua, habría que retomar como estas herramientas de interpretación y traducción con las personas hablantes que escriben y narran. Y sobre todo porque creo que en tu trabajo al final podría abonar muchísimo en una narración a primera y tercera persona desde tu propia experiencia en el trabajo y también por lo que noto hay un compromiso en el desarrollar este trabajo por la manera en cómo lo expones y cómo lo presentaste en tu exposición. Y pienso que se prestaría a narrar desde esta primera y tercera, narrando en primera y tercera persona para poder identificar las voces de las mujeres, cómo ellas participan en la narración de tu trabajo, en cuál es la voz que ocupan o cuál es la narrativa que tendrían en tu trabajo. Eso y felicitarte que vas muy bien, al menos veo que hay un avance bastante sólido. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestra. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano, en el cual se presentan 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, los cuales serán retroalimentados por 165 académicos expertos
de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Maestra Carolina, qué gusto compartir con usted y escucharla. Me dio mucha emoción. Bonita noche. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego. Adiós.